Buenos días, mis amores. El día de hoy vamos a hablar acerca del calor. La clase anterior hablamos acerca de la temperatura y hoy hablaremos acerca del calor. ¿Estamos, mis amores? Bien, mis amores. Entonces, el calor, como así lo hemos dicho, que vamos a hablar el día de hoy, el calor es la sensación que se experimenta ante una temperatura elevada. No podemos verlo, pero sí lo podemos sentir. El calor se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Por ejemplo, cuando el calor entra a un cuerpo, se produce calentamiento y cuando sale se produce enfriamiento. Vamos a hablar un ejemplo. Por ejemplo, usted aquí observe la foto. El chico se está refrescando, ¿verdad? Quizá trotó, caminó, quizás salió solo de paseo, pero le dio calor porque la temperatura de su cuerpo se elevó. Así que él trata de mantener o bajar su temperatura, ¿verdad? Y por eso se echa agua y se enfría. Entonces, el calor se transfiere al cuerpo de mayor temperatura a una de menor temperatura. Muy bien. Los sólidos se derriten o queman. Los líquidos se evaporan y los gases que son sensibles al calor aumentan su volumen, es decir, se dilatan y tienden a elevarse. Entonces, vamos a repetir nuevamente. Cuando el calor entra en lo sólido, se derriten o se queman. Los líquidos se evaporan. Los gases que son sensibles al calor aumentan su volumen o se dilatan y tienden a elevarse. Ahora bien, al aplicar calor aumenta la temperatura. Por ejemplo, aquí estamos en la ollita, ¿verdad? Y tenemos el agua. Cuando aplicamos el calor, se aumenta la temperatura. Es decir, que ahí quizás está en una temperatura ambiente, como cuando usted va a hacer café, pone la olla, ¿verdad? Y el agua está fría. Pero en cuando enciende la estufa, empieza a elevarse la temperatura. Entonces, al aplicar calor, va aumentando la temperatura. Ahora, mis amores, miren, el calor empieza a hacer que se eleve la temperatura. Mire, y en ocasiones empieza la olla a hervir, es lo que decimos, a hervir, ¿verdad? En estado de ebullición. Mire, y es ahí cuando la temperatura se eleva. Ahora, existen buenos y malos conductores de calor. Ahora, entre los buenos conductores se encuentran los metales como el hierro y aluminio. Y entre los malos conductores están la madera, el papel, el plástico, entre otros. Ahora, ¿por qué serán buenos conductores el hierro y el aluminio? Primero, porque no se derriten, ¿verdad? Porque cuando hacen contacto con el calor, no se derrite. En cambio, ¿qué pasa si entra en contacto el calor con algo de plástico? Se empieza a derretir. Cuando hace contacto la madera con el calor, se empieza a quemar. Entonces, por eso se les llama que no son buenos conductores. Mire, observe ahí. Ahora, como le habíamos dicho, ¿verdad? Que existen buenos y malos conductores. ¿La temperatura y el calor serán lo mismo? El calor y la temperatura están relacionados entre sí, pero son conceptos totalmente diferentes. Cuando se calienta el objeto, va aumentando la temperatura. Mire, aquí se empezó a calentar el objeto y va elevando la temperatura. Ahora bien, para medir el calor se utiliza el calorímetro. Es el que usted se está observando aquí. El calorímetro, observe muy bien, mire, es la energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y es originario por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos, mientras la temperatura es la medida de dicha energía. ¿Estamos?
Ahora, la temperatura es independiente de la cantidad de sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una olla con mucha agua y otra con muy poca, pero tener la misma temperatura. El calor, en cambio, depende de la masa, la temperatura, del tipo de sustancias. Ahora bien, vamos a observar lo siguiente. ¿Estamos? Miren. ¿Qué pasará ahí? Es un muñeco de plástico. Cuando hace contacto con el calor, ¿qué pasa? Se empieza a derretir, ¿verdad? Entonces, el calor se determina con un equipo llamado clorímetro. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y es a derretir y dijimos que estos son, pues, malos conductores. Ahora bien, habíamos dicho que el calor se mide a través del calorímetro. Y ahora, el equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas. Están igual las temperaturas. ¿Estamos? De dos cuerpos que inicialmente tenían diferentes temperaturas. Ahora, esto suena un poco confuso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de cuando van a bañar a un bebé. ¿Estamos? Tienen el agua caliente y el agua fría, ¿verdad? Ahora, yo no le puedo bañar al bebé con el agua fría, pero tampoco con el agua caliente. ¿Y qué se hace? Se pone el agua fría en el agua caliente y se va, pues, con la mano, con la sensación, vamos viendo si el agua ya está tibia o a una temperatura que el bebé pueda resistir. Entonces, es ahí que se está dando el equilibrio térmico. Teníamos diferentes temperaturas y lo que hicimos fue, pues, estas temperaturas que al inicio eran diferentes, ahora se han igualado. Las dos han llegado a igualarse y lo conocemos como está tibia, ¿verdad? Ahora bien, una vez que se iguala, se suspende el flujo de calor, es decir, ya no empieza a elevarse la temperatura. Ahora, va a observar la siguiente. Está el calor y la madera, que empieza a quemarse, ¿verdad? Ahora bien, continuemos. Un ejemplo del equilibrio térmico, como lo habíamos dicho, es cuando se mide la temperatura de un cuerpo con un termómetro. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que era un termómetro. Se logra el equilibrio térmico cuando el termómetro alcanza la misma temperatura del cuerpo. ¿Estamos, chicos? Ahora, en resumen, el calor es una forma de energía que se transfiere entre dos objetos. ¿Estamos? O sustancias también. Cuando están a diferentes temperaturas. Se transfiere de cuerpo, de sustancia, a diferentes temperaturas. El calor siempre pasa a la sustancia con mayor temperatura a la menor. Es decir, el calor siempre pasa de la sustancia con mayor temperatura a la de menor. Bien, mis amores, les voy a dejar detallado un trabajo que une los dos temas que hemos tratado, la temperatura y el calor. ¿Estamos, chicos? Bien, mis amores, entonces les voy a dejar detallando ahí su tareita para que usted la pueda resolver. La va a subir a la plataforma y recuerde que esta tarea usted la debe enviar hasta el día miércoles. ¿Estamos, mis amores? Si no es más, yo de aquí les mando un fuerte beso y un abrazo y me despido. Nos vemos conmigo en una próxima ocasión. Chao, chicos.